de la investigación. Exposición número 1. Los paradigmas y enfoques en la investigación. Soy la profesora Mercedes Torres, profesora fundadora de la Universidad Yacambú. Definición del término de paradigma. Paradigma se usa hoy día comúnmente para designar una postura, una opción o un modo sistemático de investigar, orden que se expresa en típicas vías técnico-instrumentales y responde a un fondo filosófico o manera de ver el mundo, el conocimiento humano y sus procesos de producción. Todo investigador cuando decida iniciar una investigación debe escoger el paradigma mediante el cual va a construir su proceso metodológico y su trabajo de campo. Es decir, debe escoger de qué manera va a ubicar a los sujetos de estudio, de qué manera se va a relacionar con estos sujetos de estudio, cuáles herramientas y cuáles técnicas utilizará para el levantamiento de la información, así como cuál será su posición ontoepistémica para analizar o interpretar los datos de campo. En ese sentido, por paradigma se entiende un conjunto de pareceres, intuiciones, modos de comprender la realidad. Es decir, ¿cuál es el enfoque que va a acompañar al investigador a la hora de observar el objeto de estudio en el escenario donde se encuentran los sujetos de estudio o la población de estudio? Su característica fundamental es su coherencia y su supuesta evidencia paradigmática. Otra, no menos importante, es que es compartida por la sociedad o por un segmento de esta, lo que permite poder interactuar dentro de ella en el universo de un conjunto simbólico compartido. Viene a construir un idioma a través del cual se ve, se comprende y se actúa en la sociedad. En este caso podemos entender también que esta sociedad es el conjunto de científicos que se ocuparán de revisar y de validar el proceso metodológico construido por el investigador bajo la óptica de un tutor o de un asesor, de un revisor, para determinar si la investigación al final ha cumplido con todos los enfoques y con todas las posturas que ha asumido el investigador a la hora de decidir con cuál paradigma va a trabajar. En ese sentido, el concepto de paradigma podemos decir que es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen cómo hacer las cosas. Y estos son elementos y procesos de orden metodológico y filosófico, lógicamente. Es una visión del mundo compartida por una comunidad de científicos con el propósito de conocer e interpretar la realidad social. Hay investigadores, dependiendo también de la posición científica en la cual se ubican, o que son preferentes de un paradigma o de otro. Por lo general, la investigación tradicional o la investigación histórica se abocaba a lo que se conoce como el método científico. El método científico es cuantitativo, es positivista y se ocupa de aplicar técnicas de recolección de información de orden cerrado, mientras que por otra parte el paradigma cualitativo con enfoque interpretativo se ocupa de ir un poco más allá de una simple respuesta cerrada. Se trata de conocer los sentidos y los significados
las creencias, las posturas, los valores que tienen los informantes, ¿verdad?, a la hora de expresar y de darle al investigador la información requerida. También es un modo de conocer en un tiempo y en un lugar determinado, históricamente, en un orden civilizatorio o en un tipo de sociedad. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación, debemos describir cuáles son esas características socioculturales e históricas en orden cerrado de esa colectividad, de esa sociedad, para conocer cuál es la esencia y cuál es la problemática o los aspectos fenomenológicos que los rodea y que implica una determinada postura ante ellos. Y por último, de manera normativa, guían los conceptos, las formas de analizar e interpretar, repito, dependiendo del paradigma que haya escogido el investigador, y la información resultante en los diseños de investigación. En este orden tenemos entonces al paradigma positivista, al paradigma postpositivista, al paradigma sociocrítico y al paradigma del construccionismo social. El paradigma positivista es el cuantitativo con enfoque cuantitativo, que se ocupará, como ya lo he señalado anteriormente, de analizar los datos, descomponer la observación en el sentido de separar cada uno de los datos y analizarlos de forma estadística con base a un referencial teórico que ofrezca el investigador a la hora de buscar el conocimiento científico, que avalará la conducta estadística de las respuestas dadas por la población o la muestra de estudio. En el caso del paradigma postpositivista, post significa después del positivismo, surge una nueva forma, un nuevo modo de ver al mundo, de reconocerlo, y entonces el investigador se ocupa de explorar esos saberes, esos quehaceres, esos sentidos y esos significados de unos sujetos de estudio, quienes se convierten en los actores sociales de la investigación y hasta corresponsables del proceso de investigación, puesto que son ellos quienes están aportando la investigación, el dato de campo, para que el investigador entonces haga su interpretación crítica, fenomenológica de lo que está emergiendo en esa relación intersubjetiva ideológica que se da entre el sujeto cognoscente y el sujeto por conocer. El sujeto cognoscente en este caso es el investigador y el sujeto por conocer son los actores sociales. El paradigma sociocrítico es aquel a través del cual nosotros podemos realizar la comprensión y la interpretación, no solamente la descripción, sino la comprensión y la interpretación de la información dada en el campo de trabajo, y eso puedo señalar y quiero señalar en este momento que puede depender del método que nosotros estemos utilizando. Un paradigma sociocrítico utiliza un método fenomenológico apoyado en lo hermenéutico. Y el paradigma construccionismo social es aquel a través del cual el investigador actúa como un asesor de los actores sociales, quienes van a construir por sí mismos el plan, el proyecto o el programa de cambio que se requiera en su escenario, en su comunidad, para transformar a la realidad. Entonces tenemos unos paradigmas que son sencillamente descriptivos, y otros paradigmas que son construccionistas a favor de conseguir soluciones para una comunidad específica. En este orden, además de los paradigmas ya señalados, tenemos los enfoques.
el enfoque cualitativo, que trata de identificar la naturaleza profunda, como ya les he dicho, de las realidades, su estructura dinámica, aquella plena de su comportamiento y manifestaciones. De allí que lo cualitativo, es decir, el todo integrado de forma holística u holista, no se opone a lo cuantitativo, sino que lo implica y lo integra, especialmente donde sea importante. ¿Qué quiere decir esto? La investigación cualitativa se vale de las entrevistas a profundidad o de las entrevistas o de las entrevistas semiestructuradas para buscar la información que bajo una conversación nos va a relatar el sujeto. Y esto no quiere decir que no vamos a darle utilidad a un cuestionario cerrado que pueda aplicarse a una cantidad de población mayor, porque podemos tener los informantes claves y otra información mayor a quien les podamos aplicar estos cuestionarios para determinar la conducta estadística. Tan es así entonces que el enfoque cuantitativo es aquel que se ocupa de los hechos y las causas de los fenómenos sociales y naturales, desinteresándose de los estados subjetivos de las personas. Mientras que el paradigma cualitativo hay una intersubjetividad dialógica entre ambos sujetos, el cognoscente y el por conocer. Acá en la investigación cuantitativa no se da esa relación intersubjetiva y dialógica, sino muy objetiva. Hay una observación indirecta, ahí se le entrega a la población de estudio, a la muestra o a las unidades poblacionales el instrumento que necesito que responda, y luego, una vez recabada la información, me voy a hacer el análisis estadístico de esa conducta, de esas respuestas dadas por la población. Entonces tiende a ver al mundo bajo una perspectiva casual, determinista, predictiva, permitiéndole identificar y aislar variables de investigación. Tenemos entonces que el enfoque cualitativo, de acuerdo a investigadores como Hernández, Fernández y Batista, por lo común, el enfoque cualitativo se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como ya se los he señalado, como las descripciones y las observaciones. Estoy allí en el lugar de los hechos, como sujeto investigador, observador, cognoscente, y busco la forma de cómo interactuar con la población de estudio, con los sujetos de estudio, quiero decir, con los informantes clave. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación, y esto se da principalmente en los trabajos etnográficos, y este es flexible y se mueve en los eventos y su interpretación entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como se observan los actores de un sistema social previamente definido, con miras a ¿qué? Con miras a comprender y con miras a interpretar esa realidad subyacente. Y por último, el enfoque cuantitativo, de acuerdo a estos mismos investigadores, utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente cuando el investigador entra a trabajo, a observación primaria. Y así como confiar en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística, ¿verdad?, para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población con base también a resultados que podamos reconocer en investigaciones anteriores a la nuestra y con base en el análisis
avalado en los autores que hemos desarrollado en un referencial teórico. Es todo por ahora. Gracias por su atención y estoy segura de que esta presentación les será de gran utilidad.